Hola chicos. Bueno, pues seguimos con la Revolución Rusa, ¿vale? Ya solamente nos quedaría esta parte y otra más, o sea que el tema no lo vamos a alargar mucho más. Y bueno, para recordar rápidamente lo que vimos en la otra clase, pues estoy pasando rápido las diapositivas. Bueno, pues recordad que en la Revolución de Octubre los bolcheviques asaltan el Palacio de Invierno, expulsan al gobierno provisional que se había formado tras la llegada del zar y de esta manera establecen un nuevo gobierno, en este caso dirigido por Lenin y formado por un consejo de comisarios del pueblo que empiezan a tomar las primeras medidas, ¿vale? Recordad que os dije que entre esas primeras medidas la prioritaria era la de abandonar la guerra y por eso firman con Alemania la paz de Brest-Litovsk, pero aparte de esas empiezan a producir otra serie de reformas encaminadas, bueno, pues a crear la Rusia comunista, ¿no? Esas reformas son, bueno, pues expropiar las tierras, ¿vale? De manera que pasen a ser del Estado para luego redistribuirlas entre los campesinos, o al menos ese era el proyecto inicial. Las fábricas pasar también a que formen parte del Estado para luego que pasen al control de los obreros. Y por último os dije que nada más llegar al poder, los bolcheviques deciden disolver el Parlamento o la Duma, puesto que en las elecciones a Asamblea Constituyente no consiguen el número de votos que ellos deseaban, ¿vale? Y que este hecho de disolver el Parlamento provocó una gran oposición y esa gran oposición va a ser el origen de lo que es la guerra civil, ¿vale? Os dije que nada más terminar la Primera Guerra Mundial comienza en Rusia una guerra civil. Esta guerra civil se produce entre dos bandos. Por un lado, el bando de los bolcheviques, ¿vale? Que van a estar dirigidos por un ejército con el nombre del Ejército Rojo, y por otra parte, todas las fuerzas que se oponen a que los bolcheviques se hayan establecido por la fuerza en el poder. Ese ejército blanco va a estar formado, recordad, básicamente por zaristas, por liberales, por mencheviques y también por las fuerzas europeas que no desean que los bolcheviques, bueno, pues que la revolución bolchevique, quiero decir, la revolución comunista, se establezca en otros países de Europa, ¿vale? Bueno, pues así comienza una guerra civil que dura 3 años, desde 1918 hasta el año 1921, y os dije que, bueno, que en esta guerra los bolcheviques salieron victoriosos básicamente, bueno, porque los blancos estaban bastante desunidos, porque crearon una policía política muy eficaz, es decir, esa checa que servía para reprimir a todos los enemigos o todos los disidentes resultó ser muy eficaz y muy implacable con cualquier tipo de enemigo. Y vamos, sobre todo, lo más importante es que durante la guerra civil se establece un tipo de economía llamado comunismo de guerra que les va a permitir, bueno, pues tener bueno, pues el poder suficiente como para vencer en el conflicto, ¿no? Y me quedé más o menos aquí, que os lo expliqué un poco rápido, lo del comunismo de guerra, bueno, pues porque ya se me acababa el tiempo del vídeo y bueno, así ahora puedo profundizar un poquitín en lo que es este comunismo de guerra. Bueno, la economía que se establece durante los años de la guerra civil es una economía en la que el Estado pasa a controlarlo absolutamente todo, ¿vale? Y que su objetivo fundamental es conseguir todos los recursos necesarios para vencer en esa guerra. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bolcheviques con esta política económica? Pues lo primero, intentan eliminar la propiedad privada. Al eliminar la propiedad privada, nada puede estar en manos privadas, sino que todo tiene que ser del Estado. Con todo, me refiero absolutamente a todo. Tierras de cultivo, industrias, bancos, cualquier cosa que se os ocurra no puede estar en manos privadas porque el Estado es el que pasa a gestionarlo todo, ¿vale? De hecho, la producción industrial la va a gestionar el Estado, de manera que así, bueno, pues pueda destinar la industria a la fabricación de armamento, que en ese momento es lo que interesaba, puesto que estamos en años de guerra. Y en el caso de la agricultura, pues lo que se hace primero es que se lleva a cabo una colectivización de las tierras, es decir, todas las tierras que estaban en manos privadas pasan a estar a manos del Estado y es el Estado el que redistribuye esas tierras y hace que los campesinos trabajen en ellas. Pero esos campesinos no van a poder disponer de lo que cultivan en esas tierras, sino que se lleva a cabo lo que os pone aquí, la requisa forzosa de las cosechas, que es lo que os aparece en esta foto, en la que, bueno, pues a los campesinos se les quita las cosechas para redistribuirlas tal y como el Estado quiere, ¿vale? Esa es una de las medidas fundamentales. Además, durante los años de la guerra, los bolcheviques van a establecer un trabajo obligatorio, es decir, no van a permitir
que los obreros trabajen muy pocas horas o los agricultores trabajen muy pocas horas, porque de esa manera no se puede ganar una guerra. Con lo cual van a establecer un aumento de la jornada laboral, van a intentar suprimir cualquier tipo de huelga o de, bueno, pues de reivindicación obrera, etcétera. Los sindicatos pasan a estar controlados para que no se produzcan rebeliones ni en el campo ni en la industria, ¿vale? Entonces, en eso va a consistir un poco la economía de guerra. ¿Y qué consecuencias va a tener esta economía durante y justo después de la guerra? Pues lo primero, que la producción va a disminuir porque básicamente la industria va a estar orientada a la fabricación de armamento, con lo cual la producción de bienes de primera necesidad, por ejemplo, va a caer obviamente. Al caer los productos de primera necesidad y al disminuir la producción, cualquier producto de primera necesidad, véase por ejemplo la harina, sube muchísimo de precio porque hay muy poca disponible. ¿Qué va a provocar esto? Pues sobre todo grandes hambrunas, es decir, durante los años de la guerra civil, aparte de las bajas que se producen en el conflicto, son años en los que la población campesina y la población obrera pasa mucho hambre y sus condiciones de vida son muy miserables, porque además acabábamos de salir de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Además de esto, se va a producir un importante descontento popular. De hecho, bueno, pues, por ejemplo, los marineros del Kronstadt se van a rebelar en contra de esta situación. Pero bueno, el caso es que al final la economía de guerra cumple su objetivo final, que es que los bolcheviques consigan vencer finalmente en el conflicto. Así que más o menos nos quedamos ahí. Y una vez que termina la guerra civil en 1921, como los bolcheviques son los que han vencido en el conflicto, pues ahora se puede establecer un gobierno bolchevique propiamente dicho, ¿vale? Y sin ningún tipo de oposición, puesto que esta ha sido derrotada durante la guerra. Bueno, entonces vamos a ver un poco qué es lo que hace Lenin nada más llegar al poder y establecer el nuevo gobierno bolchevique, ¿no? O el nuevo gobierno comunista. Bueno, pues lo primero es que Lenin se da cuenta de que al terminar la guerra civil la situación de Rusia es insostenible, es decir, encontramos una situación de absoluta miseria en el campo, en la ciudad, etcétera, y que por tanto se da cuenta de que ese comunismo de guerra que se había aplicado no puede continuar, con lo cual se establece una nueva política económica, que es lo que conocemos como la NEP, ¿vale? La NEP es básicamente esto, las siglas de Nueva Política Económica. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste esta política porque no tiene nada que ver con el comunismo de guerra, ¿vale? Esta política, podemos decir que esta política económica, ¿vale? Estamos hablando siempre en términos económicos, es una economía mixta, es decir, es una economía en la que una parte de la economía la asume el Estado y otra parte se permite que sea privada. Entonces, ¿en qué va a consistir? ¿Cuáles son sus principales pilares? Bueno, pues lo primero es que con esta nueva política económica que se establece, se permite que las tierras nuevamente estén en manos privadas, ¿vale? Lo que pasa es que pensad que ahora ya no va a estar en manos de la aristocracia, sino que va a estar en manos privadas, pero en este caso de campesinos, ¿vale? Aparte de eso, también se permite que haya pequeñas industrias o pequeños comercios, es decir, que haya personas que puedan tener su propio taller artesanal en casa o su propia industria en casa o que puedan tener sus pequeñas tiendas y negocios, ¿vale? Es decir, se permite la propiedad privada, pero se permite la propiedad privada en caso de pequeños negocios. Por ejemplo, en el caso de grandes industrias, os lo pone aquí, que es el Estado el que va a ser quien las controle, ¿vale? O sea que, por eso os digo que es una economía mixta, porque por un lado el Estado controla, por ejemplo, las grandes fábricas, pero por otro lado permite la iniciativa privada en el caso de empresas o fábricas de pequeño tamaño, ¿vale? Y además, ahora las tierras no se va a llevar a cabo la requisa de las cosechas, sino que se va a permitir que los campesinos produzcan en sus tierras lo que ellos quieren y que vendan lo que producen y sus cosechas para obtener un beneficio económico, ¿vale? Que durante la guerra eso no se permitió. Claro, ¿cuáles van a ser los resultados de la economía? Pues van a ser resultados positivos en el sentido de que tanto la producción en el campo como la producción en la industria consiguen mejorar y consiguen aumentar notablemente con respecto a los años de la guerra. También va a acabar el racionamiento, es decir, antes los alimentos estaban racionados durante la guerra y ahora eso va a desaparecer, sino que la población no necesita racionamiento. Y otra diferencia muy importante, vamos, otra consecuencia fundamental es que aparecen enormes diferencias sociales, porque claro, al haber un grupo de campesinos que pueden acceder a la propiedad privada de las tierras y que además pueden vender lo que obtengan en sus tierras o en sus cosechas, esos campesinos se van a enriquecer
considerablemente. Con lo cual a los campesinos propietarios se les va a llamar con el nombre de kulaks, ¿vale? Los kulaks, que es una palabra importante, son los campesinos que tienen tierras propias y que comienzan a enriquecerse gracias a tener esas tierras, ¿vale? Pero además el establecimiento de esta nueva política va a provocar una división interna dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿vale? Dentro del PQS, que bueno, ahora ya veremos en qué consiste eso. Bueno, aparte de esto, se crea lo que se conoce como la URSS, que no sé si la habéis escuchado alguna vez. La URSS son las siglas que significan la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión de Repúblicas Socialistas se crea en 1922 y es una serie de territorios, ¿vale? Todos estos que tenéis aquí, que, bueno, pues vienen a formar como una serie de estados federados en el que el estado principal es obviamente la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, ¿vale? El estado ruso permite que haya otras repúblicas federadas en estos territorios, ¿vale? En la zona, bueno, pues está en la zona musulmana, en la zona del Cáucaso, aquí en la zona eslava, y bueno, pues esta URSS va a ser una nueva organización política que se va a establecer durante todo el periodo comunista, ¿vale? De hecho, vamos a estar hablando de la URSS durante un montón de años después de la llegada de los bolcheviques, ¿vale? Bueno, aparte de la nueva política económica que se crea y de que se establece, vamos, que Rusia se convierte en lo que conocemos como la URSS, lo que sucede es que además Lenin, el gran líder de la Revolución Rusa, el que había encabezado todo este movimiento, enferma. Entonces, Lenin enferma y surge el problema de que alguien tiene que suceder a Lenin al frente del Partido Comunista y al frente de la URSS, al frente del gobierno de Rusia. Con lo cual en el partido aparece una división interna entre dos candidatos que eran, bueno, pues podemos decir los más representativos para suceder a Lenin, ¿vale? Entonces tenemos una división entre dos candidatos importantes por diferentes razones. Por un lado tenemos a Trotsky ya os lo he estado mencionando antes, porque Trotsky es el que había creado la Guardia Roja y es el que había estado entrenando al Ejército Rojo que consiguió ganar la Guerra Civil, con lo cual como figura era muy importante. ¿Cuál es el problema que tenía Trotsky? Pues básicamente que no contaba con el apoyo del partido, ¿vale? Del Partido Comunista. Tenía, la verdad, pocos seguidores. Y otra cosa importante es que Trotsky era partidario de exportar la revolución rusa y llevar el comunismo hacia todo el mundo, hacia otros países de Europa, pero extenderlo sobre todo mundialmente. En cambio, la otra persona que tenemos en contraposición es Stalin, ¿vale? En el caso de Stalin, a diferencia de Trotsky, sí que contaba con el apoyo del partido, de hecho poco a poco fue eliminando a todos sus opositores dentro del partido, y a diferencia de Trotsky, él no consideraba que la revolución comunista se tuviese que extender por el mundo, sino que él se conformaba con que el socialismo se quedase en un solo país, que se quedase únicamente en Rusia, ¿vale? Bueno, ¿por qué era destacado Stalin? Pues básicamente porque consiguió convertirse en el secretario general del Partido Comunista, con lo cual era la figura fundamental dentro del partido una vez que Lenin enferma. Bueno, la cosa es que al final, en 1924, Lenin, el gran líder de la revolución, acaba muriendo, ¿vale? Aquí tenéis la momia que se conserva, la momia de Lenin, o sea, del verdadero Lenin que se conserva en la Plaza Roja de Moscú, se puede visitar todavía. Y bueno, pues una vez que muere Lenin, se produce un periodo de unos 3 años, entre 1924 y 1927, en el que Stalin poco a poco va concentrando el poder, va acabando con todos los opositores que tiene dentro del Partido Comunista y va haciéndose poco a poco con el poder, hasta el punto de que, hasta que quedan tan pocos partidarios o miembros dentro del Partido Comunista que consiguen que lo confirme como líder. Bueno, pues al confirmarlo como líder, la primera medida que toma Stalin es expulsar a Trotsky, que era su gran rival, y así este es destituido de sus cargos en el Partido Comunista, ¿vale? Así Stalin establece una dictadura del terror, llamo del terror porque, bueno, vamos a ver las medidas que toma Stalin durante su dictadura, un terror sin precedentes, y además vamos a ver que Trotsky no tiene más remedio que exiliarse, que partir hacia el exilio ante la amenaza de que Stalin lo acabase asesinando. Finalmente, Stalin acabará encontrando a Trotsky en México, a donde se exilió este en el año 1940, y lo acabará asesinando unos años más tarde de llegar al poder. Pero bueno, lo que quiero que sepáis es que al final, cuando muere Lenin, es Stalin el que va concentrando el poder y el que consigue convertirse en el dirigente fundamental de Rusia y establece una dictadura del terror. Así que ya
en la última clase que nos queda, pues veremos en qué consistió la dictadura de Stalin, ¿vale? Venga, hasta la próxima clase.